Hoy vamos a ver esta pregunta, si hay deidades en el budismo. Fíjense que hoy en día, precisamente, en sociedades así como la nuestra, de Cuernavaca, pues el budismo sigue siendo algo poco común, ¿no? Es todavía un poquito raro saber de algún budista, ¿no? Si no es que ya estás en el círculo, ¿no? Digo, no es algo completamente ajeno porque pues todos podemos saber algo, ¿verdad? Del budismo por diferentes vías, aunque sea poquito. Hay mucha información en todos lados con la que tenemos acceso, ¿verdad? Y decimos, pues budismo viene de Buda. Pues ya tengo esa idea. Y tal vez un poquito más, pues los budistas meditan. Pues parece, no estoy seguro, que no comen carne. Cosas así vienen, de manera general podemos tener acceso, ¿no? Pero sigue siendo frecuente que si no eres budista te encuentres a alguien en una reunión que resulta que es budista, ¿no? Entonces, a mí en mi propia experiencia me toca ser generalmente el raro, ¿no? En esos contextos de repente que resulta que soy budista. Y cuando me ha llegado a pasar, cuando estoy conociendo a alguien como por primera vez y sale el tema de que soy budista, generalmente al principio no me creen, ¿no? Primero es así como que, ay, ¿cómo? ¿De veras budista? Pues sí, soy budista. Y empiezan entonces como a salir preguntas, ¿no? En la conversación sobre, pues, ¿de qué se trata? A ver, platícame, ¿no? La gente como que primero empieza a preguntar, ¿de qué se trata? ¿Qué hacen los budistas? Y por eso estas charlas de jueves, hemos tenido este ciclo de conversaciones con ese tema, ese hilo conductor, ¿qué hacen los budistas? Y hemos hablado de diferentes temas, ¿no? ¿Por qué los budistas meditan? ¿Por qué los budistas procuran tener una vida sencilla? Etcétera, ¿no? Entonces, una de las preguntas que son más frecuentes tiene que ver precisamente con que si en el budismo hay Dios, o si el Buda es el Dios de los budistas, o de manera más amplia, si es que hay deidades en el budismo, ¿no? Entonces, pues esa es la idea de esta charla hoy. Y no sé, las primeras veces que me preguntaban eso, sí, a mí generalmente me decía, ay, pues claro que no, ¿no? Tenía como una respuesta no muy clara, incluso para mí, decía, o sí será que sí hay. O a veces la tomaba como una pregunta inapropiada, ¿no? Pues claro, ya se sabe que en el budismo no hay un Dios, ¿no? Pero no es claro para toda la gente. Y es una pregunta que a mí me parece que pues tiene mucho sentido finalmente. Fíjense que si lo piensas un poquito, nosotros hemos crecido y nos hemos formado en una sociedad en la que parte de los elementos de esta sociedad es la religiosidad, la espiritualidad, ¿no? Es parte de lo que nos compone como sociedad, como grupo, ahí está, de una manera o de otra. Entonces es algo que está ahí constantemente, pues en el ambiente en el que nos movemos, con las personas con las que nos relacionamos. Y además, bueno, precisamente este elemento pues toma diferentes expresiones de acuerdo con el individuo en particular o la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, también es importante como reconocer que nuestra propia mente, en la idea que tenemos de religiosidad o de espiritualidad, generalmente está asociada con la existencia o la presencia de una o varias deidades, ¿verdad? Que están ahí, que forman parte de eso que es religión o religiosidad. Ahí está el elemento de una deidad, de una divinidad. Y todo lo que se hace tiene que ver como por la relación que se tiene con esa divinidad, con esa deidad o deidades, dependiendo, ¿no? La práctica. Entonces es algo como que está ahí muy vinculado. Por eso es muy lógico que cuando la gente comienza a acercarse al budismo, pues surge esa pregunta, ¿verdad? Bueno, pues
pues aquí, ¿cuál es la deidad a la que se le reza? ¿No? O ¿cuál es la deidad con la que uno quiere como entrar en contacto, en comunicación de alguna manera, ¿no? Fíjense que además es interesante reconocer que es una pregunta que es como muy natural en las personas. Surge de áreas como muy profundas en la conciencia, que se han venido desarrollando, no únicamente con la educación que hemos recibido inmediatamente de nuestros padres o de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Tiene que ver incluso desde el desarrollo de la evolución misma de nuestra especie, ¿no? Esta idea, este elemento en la conciencia que tiene que ver con ese sentido de espiritualidad, de religiosidad, tiene sus orígenes, se pierden en el tiempo prácticamente, ¿no? Fíjense que hace poco le comenté a Claudio un documental que me llamó mucho la atención. Es muy interesante, es muy buen documental. Se llama La Cueva de los Huesos. Seguro que ya lo viste, Manisara. Es súper interesante porque habla precisamente sobre algunos hallazgos antropológicos. Bueno, no se los voy a platicar, mejor véanlo. Pero algunos de los datos que dan es que los hallazgos antropológicos que tienen que ver con sepulcros datan, los sepulcros modernos, digamos, así como tenemos esa idea de sepulcro, datan más o menos de 120,000 años atrás, ¿no? Y en ese documental te presentan precisamente un hallazgo de sepulcro que data de 260,000 años atrás, de un grupo de seres que ni siquiera eran humanos todavía, que son parte de, digamos, como de nuestro linaje biológico, no sé cómo se diga, pero este hallazgo data de 260,000 años. Y es súper interesante ver cómo ese grupo de seres, cuando alguno de ellos moría, pues no lo dejaban simplemente en la sabana. Esto es en Sudáfrica. No lo dejaban ahí para que los carroñeros llegaran y pues se despacharan, ¿no? Tenían el cuidado de tomar a sus difuntos y llevarlos a esa cueva, pero no a cualquier lugar de la cueva. Había un lugar en particular que estaba consagrado a eso. Entonces es súper interesante porque de alguna manera, si te pones a pensar, más allá de pues, el hecho de que sepultan o dedican un espacio, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué puede mover a un ser de cualquier naturaleza a tener ese cuidado con sus difuntos, con sus muertos, ¿no? Entonces te puede poner a pensar en la posibilidad de tener un atisbo de conciencia, de trascendencia, ¿no? De que precisamente por eso necesita un cuidado y no se puede quedar ahí a que vengan las llenas y se atiendan, ¿no? Sino que es algo ahí por lo que es importante tener ese cuidado. Entonces, a mí por eso me pareció impactante y aparte es un documental precioso, poder reflexionar en términos de qué tan profundo es el origen en nuestra conciencia del pensamiento religioso. Es como que poder ver los albores de ese pensamiento, los primeros indicios de que en la conciencia hay un algo que está de alguna manera teniendo una intuición de que hay más allá, de que hay algo más allá de la vida cotidiana. Es impactante y por eso lo quise comentar ahora, porque precisamente preguntas como esta, inquietudes como esta, surgen de ahí. Es muy natural, ¿verdad?, en nosotros
querer saber si hay un alguien, si hay un algo que me voy a encontrar por medio de estas prácticas. Fíjense que algo que también quiero comentar, hablando en estos términos del pensamiento religioso, es precisamente, es como digamos la base y la manera en la que ese pensamiento se expresa y toma cauce, es a lo que le podemos llamar religiosidad o religión o espiritualidad o vida espiritual, ¿no? Entonces, lo que está ahí en la base es ese pensamiento, esa semillita que hay en la conciencia que de alguna manera tiene una conexión, una búsqueda en ese sentido, fuera de lo cotidiano, y se expresa por medio de signos, de palabras, de acciones, etcétera, muy variadas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues con el desarrollo de las sociedades y los individuos, pues la importancia del pensamiento religioso, la espiritualidad, etcétera, pues va variando según a la persona, según la sociedad misma, ¿no? Sin embargo, sí podemos reconocer pues que hay varias formas en las que este pensamiento influye en la dinámica, influye en la vida de la sociedad de manera general, ¿no? Independientemente de la tradición espiritual específica, siempre hay una influencia que la podemos ir recorriendo la historia de la humanidad y vamos encontrándonos en diferentes formas el peso que ha tenido la expresión, la forma de religiosidad que ha habido en diferentes culturas. De alguna manera, este pensamiento religioso pues ayuda a que muchas personas encuentren en la religión algo que les proporciona un marco para entender el propósito y el significado de la vida, por ejemplo, ¿no? Eso lo ofrecen las religiones. También ofrecen respuestas a preguntas fundamentales, muy existenciales, por eso también se vuelven significativos, ¿no? También son como digamos moderadores de la conducta, la respuesta ante el sufrimiento, ayudan como para tener una brújula del destino de tu vida, etcétera, ¿no? De alguna manera es como el rol, el foco que tiene la religiosidad, la espiritualidad. También, de alguna manera, en algunas comunidades, la religiosidad o espiritualidad alimenta y nutre el sentido de pertenencia, de cohesión, de identidad de la misma comunidad y la misma sociedad, ¿no? Bueno, ¿cómo nos referimos muchas veces en términos generales a México? Pues que es un país guadalupano, ¿no? Aunque yo no sea guadalupano, ¿no? Pero es como una forma muy general, ¿no? De la importancia que tiene un símbolo religioso en la identidad de un pueblo, ¿no? O en el número más grande de los individuos de este país, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, bueno, en muchos casos, hablando en estos términos de espiritualidad y de religión, la deidad o las deidades, pues tienen el rol de ser, digamos, como la representación, la síntesis misma de esa religiosidad, de esa espiritualidad. Son precisamente las deidades quienes en muchas ocasiones tienen las respuestas a esas preguntas profundas y trascendentales, ¿no? Muchas veces precisamente también son los custodios y los jueces del comportamiento de los individuos, ¿no? Se le atribuye a las deidades ese rol en muchas formas de religiosidad. Y también son como una fuente de la que emana esperanza, sabiduría, consuelo, sentido de vida, ¿no? Etcétera.
Bien, incluso en algunos casos, ese rol que tienen las deidades puede ser tan grande, tan fuerte, pues que pueden ser precisamente en la mentalidad de estas formas religiosas, pues son la fuente y sostén de todo lo que existe, ¿no? Bien, ¿hasta ahí tiene sentido o ya me fui chueco? ¿No? Bien, ahora, en el budismo, propiamente ya entrando en el tema, ¿cuál es el caso? ¿Qué pasa aquí? Fíjense, la relación entre Buda y la idea de un Dios o un ser supremo, creador y sostén de todo lo que existe, se diferencia completamente de cualquier otra forma de religión a la que estamos acostumbrados en esta región del mundo, ¿no? En el budismo no existe un Dios supremo, un Dios creador que gobierne el universo, ¿no? El Buda no es el Dios de los budistas, ¿no? En este sentido, el budismo es considerado una religión no teísta, ¿sí? Y en algunos casos, de hecho, dependiendo de la idea de Dios que se tenga, pues el budismo ha llegado a ser considerado como una religión ateísta, incluso, ¿no? ¿Sí ubican la diferencia? ¿Sí? Entonces, existen algunas referencias en las escrituras las escrituras budistas en las que el Buda mismo explica por qué la idea de un Dios eterno, creador, inalterable, como tú tengas esa noción de Dios, el Buda explica por qué esa idea es un error, es una equivocación que te impide, que te obstaculiza crecer y desarrollar tu máximo potencial espiritual. Ahí Claudio me ayudó también a encontrar unas referencias. Como se dan cuenta, Claudio de repente es mi padawan mano derecha que me ayuda. Fíjense, hay un texto, es en el Canon Pali, es el Tevijja Sutta, y en él se relata, se los voy a decir de manera muy general, una disputa entre dos brahmanes. Ajá. Estaban dos brahmanes ahí platicando y discutiendo sobre cuál es la mejor forma de alcanzar la unión con Brahma. Ajá. Entonces estos brahmanes, para que quienes no tengan mucha referencia, son como sacerdotes de esta tradición espiritual prehinduista, podemos decir. Ajá. Y Brahma, pues es el Dios, ¿verdad? El creador, el más grande Dios de esta tradición espiritual. Entonces ellos estaban diciendo cuál es la mejor manera de practicar una práctica espiritual que te lleve a la unión con Brahma. Entonces, pues ahí el Buda, pues de repente les empieza a hacer preguntas. Ajá. Y les empieza a preguntar sobre su experiencia directa. ¿Cuál es la experiencia directa que tú tienes con Brahma? De manera que esto que tú estás enseñando, te atrevas a decir que es la mejor manera de unirte con eso. ¿Tú ya lo viste? No, pues no. ¿Tú sabes dónde está? No, pues tampoco. ¿Y tu maestro sabe? Pues no. Y así les empieza a hacer preguntas hasta como 7 generaciones de maestros atrás, dice algo así, ¿verdad? Y no, pues no tienen respuesta. Dice, entonces, ¿qué base puede tener lo que tú estás enseñando si quieres enseñar algo de lo que tú no tienes experiencia directa? Algo que no sabes, algo que no tienes respuesta, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que viene ahí en esta anécdota. Fíjense que ahí, en este sentido, incluso la crítica del Buda hacia estos brahmanes es un poquito dura, ¿no? Les habla en términos de que, pues precisamente tienen como un objetivo irrisorio
vano y vacío, ¿no? Es una observación muy fuerte, ¿no? Hay otras referencias de las Escrituras en las que incluso cierta forma de creencia en un Dios creador, puede tener como consecuencia la pereza, la falta de acción en la vida espiritual, la falta de iniciativa. Pues porque, bueno, te puede llevar a pensar que tu vida es así porque así fuiste creado. Pues porque así saliste, ¿no? Pues ya no hay nada más que hacer. Y que no te toca a ti, además, ¿no? A mí me suena mucho con la manera en la que lo que yo escuchaba, ¿verdad? Que le toca a la deidad rescatarte, ser tu salvador y ser tu redentor. Y tú dices, bueno, pues está bien, pues yo aquí estoy, ¿no? Y uno tiende a no hacer mucho, ¿no? Si no es que nada. Bueno, entonces, creo que traía una más por aquí. Pero, bueno, algo que es muy interesante es que en escenas como esta, el Buda no niega la existencia de seres sutiles, de seres divinos. No dice, no me vengas, es que no hay Dios. No, eso no es lo que él está observando. No niega que existan. Lo que cuestiona, la pregunta, la manera de interrogar el Buda tiene como propósito eso, cuestionar el rol que les atribuimos, que las personas les atribuyen, y la manera en la que tienden a relacionarse con esa idea que las personas pueden desarrollar de esos seres. Eso es lo que el Buda cuestiona en esas diferentes escenas. Entonces, fíjense, en las escrituras del Canon Pali, que son las escrituras más antiguas, hay muchas escenas, muchas referencias en las que encontramos relatos en los que aparecen seres espirituales, precisamente. Fíjense, hay una que es muy bonita, en la que precisamente el Buda alcanza de lograr el despertar, se ilumina, está durante un tiempo asentando la experiencia y surge en su mente la idea de poder enseñar, enseñar a que otras personas tengan ese mismo logro espiritual que él logró. Pero en su reflexión considera que pues es algo que es muy difícil que otros entiendan. Dice, no va a haber nadie que me entienda. Entonces decide no enseñar. Y en ese relato aparece Brahma Sahampati, precisamente este dios, se aparece ante él y le ayuda a reflexionar que debería de enseñar, ¿no? En el relato, Brahma Sahampati le dice, mira, pues es que entre todas estas personas hay algunos que tienen menos polvo en los ojos, que podrían ser más receptivos, que podrían entender de alguna manera, ¿no? Entonces, Brahma Sahampati en este relato, digamos, un poquito como que anima al Buda a que enseñe. Y entonces va el Buda y enseña, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de una deidad que está por ahí, que aparece en las escrituras budistas. Hay otra escena, precisamente después, cuando el Buda decide enseñar, va con sus primeros discípulos en el Parque de los Venados y les entrega esta enseñanza, este sermón, que se considera la primera enseñanza budista, que es las 4 nobles verdades, ¿no? Y mientras está exponiéndoles, presentándoles esta enseñanza, pues había dioses por ahí, como de oyentes, si se alcanzan a ver por ahí, están medio borrosos, pero ahí se ven, ¿no? Estaban ahí, ¿no?, atentos y también escuchando y recibiendo la misma enseñanza que los discípulos del Buda, ¿no? Hay otras referencias en las que se habla de que incluso explícitamente venían estos seres, estos dioses con minúscula, devas, se les llama,
que venían a escuchar las enseñanzas, que el Buda les enseñaba directamente el Dharma, ¿no? Y incluso en el momento de su muerte, en el parinirvana, se habla en ese relato de la presencia de dioses. De hecho, en el momento de la muerte, cuando ya el Buda, el cuerpo del Buda muere, es súper bonito ese texto, a mí me encanta. Hay una serie de exclamaciones, y una de esas exclamaciones es precisamente del rey de los dioses. Ajá. Se dice que el momento que el cuerpo del Buda muere, el universo entero conmociona, ¿no? Tiembla. Y pues hay muchas expresiones de despedida hacia el Buda, y una de esas, como digo, es del rey de los dioses. Entonces, ahí están, ¿no? En las escrituras budistas, desde muy al principio podemos encontrar la presencia de seres celestiales. Y es muy interesante cómo en algunas, pues sí, están muy buena onda los dioses pidiendo que enseñe. Hay una escena en el contexto del Karanilla Metta Sutta, en que hay unos seres espirituales por ahí que se ponen de traviesos con los monjes que van a hacer su retiro de las lluvias, y de repente los dioses dicen: ¿qué onda con estos? Ya se nos estacionaron aquí, no nos pidieron permiso, y les empiezan a hacer ruido, ¿no? Empiezan a hacer ruidos horribles y empiezan a generar aromas a podrido y cosas así, ¿no? Entonces, pues los monjes no pueden meditar, ¿no? Y van con el Buda: oye, pues dinos qué hacer, ¿no? Y el Buda les da precisamente esta enseñanza, que es el Karanilla Metta Sutta, ¿no? Esta enseñanza de amor y de bondad dirigida hacia todos los seres. Entonces, cuando estos monjes van de regreso, van repitiendo el Karanilla Metta Sutta, de tal manera que cuando llegan a ese bosque donde estaban estos seres espirituales, notan como que hay algo en estos monjes, ¿no? Notan toda la buena onda que ya traen de haber aprendido y asimilado esta enseñanza, y los reciben, los dejan que entren en su bosque, y todo el resto de la temporada de lluvias se dedican a cuidarlos, a que nada los perturbe, a que si llega alguien por allá, que no se acerquen, porque los monjes están practicando, están meditando. Esa es una escena súper bonita. Bueno, ahora, todos estos seres que encontramos en los relatos de las escrituras tempranas, pues forman parte de lo que pudiéramos decir es el panteón del brahmanismo, ¿no? Y forman parte del contexto cultural y espiritual de esa zona del mundo, esa cultura en la que nació el budismo, a la que pertenecía el Buda, ¿no? Entonces, eso es como muy, muy interesante, porque también, hablando de evolución social, te deja ver cómo precisamente el Dharma, las enseñanzas del Buda, vienen a replantear incluso hasta la manera en la que las personas pueden relacionarse con lo trascendental, con lo sutil, ¿no? En este caso representado por estos dioses. Luego, con el paso del tiempo, conforme siguió desarrollándose el budismo, después de la muerte del Buda, algunos siglos después, se consolida lo que hoy en día conocemos como el budismo Mahayana, ¿sí? Que es un movimiento que lleva a la práctica las enseñanzas del Buda con un tono muy particular, con un énfasis muy, muy especial, profundamente altruista, que se dice que la práctica busca el logro de la iluminación por el beneficio de todos los seres. Ese es el énfasis, ¿no? La razón por la cual los practicantes budistas de este movimiento se aplican con todo su entusiasmo. El logro de la iluminación por el beneficio de todos los seres, es lo que se conoce como el ideal del bodhisattva. ¿Qué es un bodhisattva? ¿Qué son los bodhisattvas? Los bodhisattvas son seres sutiles, arquetípicos,
algunos reales, pero de esos no voy a hablar, de los arquetípicos, que se dice que todos ellos, todo su ser, está compuesto por el deseo de iluminarse, por la voluntad completa y total de iluminarse. Todo lo que forma parte de esos seres se quiere iluminar, quiere despertar, quiere el logro de ese mismo despertar del Buda. Ajá, eso es un bodhisattva. Entonces, además, con esta mente, con esta idea clara del logro del despertar por el beneficio de todos los seres, los bodhisattvas son seres que están dispuestos a ayudar todo el tiempo para que todos los seres alcancen la iluminación, el despertar. Y están ahí como que a punto de entrar al nirvana, de lograr la iluminación, pero dicen, no, es que por acá, a ver, esta persona. Y van y ofrecen ayuda. Y están como al pendiente de todos los que quieren iluminarse. Y yo creo que hasta de los que no. Entonces, ahora, y precisamente surgen imágenes que representan a estos seres, a estos bodhisattvas. Por ahí vemos algunas, ¿no? Que están aquí a nuestro alrededor, les platico. Se dice que estas representaciones surgen precisamente en la mente de practicantes, podríamos decir, que alcanzaron un nivel de desarrollo espiritual de tal grado que pudieron familiarizarse y reconocer cualidades de la mente iluminada, de la mente del Buda. Ajá. Su nivel de claridad, de percatación, de visión, de cercanía con el Buda, digámoslo así, de manera espiritual, arquetípica, logró poder tener un vislumbre de esas cualidades. Ajá. Y poder expresarlas de manera, pues digamos, como personalizando esas cualidades, ¿no? Es como cuando tú conoces a una persona y dices, no, es que ese amigo de verdad es pura bondad, ¿no? O es, no sé, de repente cuando nos referimos a alguna persona como expresión de una cualidad, ¿no? Bueno, de algo así. Entonces, decía que estas representaciones, pues sí, expresan la calidad más refinada de esas cualidades propias de la mente iluminada, de la mente del Buda. Y la forma en la que están representadas, más allá de ser simplemente una expresión artística, es una expresión de lenguaje simbólico. Ajá. Estas representaciones están llenas de elementos que nos ayudan a entender precisamente con mayor profundidad esas cualidades. Ahora, estas representaciones pues toman muchas formas. Por aquí vemos algunas, ¿no?, que son pinturas, pero también hay otras representaciones así, como de bulto, como dicen, rupas, ¿verdad?, les llamamos nosotros, que representan estos seres, ¿no? Uno de ellos, que es especialmente significativo, pues es Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión. Todo él es compasión. Todos los elementos que hay en esta figura, que también la vemos allá arriba, pero pintada, es un ser que está representado con 11 cabezas, que ven en todas direcciones, ¿no? Y está dotado de 1000 brazos. Y en cada brazo tiene una herramienta diferente que puede servir para ayudar a alguien, sacarlo del sufrimiento. Entonces, imagínate un ser que todo en él es compasión y está provisto de todo lo que se necesita para aliviar, para responder con compasión a cualquier ser que sufre, o sea, todos nosotros, ¿no? Otro bodhisattva es Tara Blanca. Tara Blanca, que es, se dice, la quinta esencia de la compasión, o sea, todavía la expresión más refinada
de la compasión. Hay una historia muy bonita del surgimiento de Tara, ¿no? Se dice que surge de las lágrimas de Avalokiteshvara. Al ver el sufrimiento de sus lágrimas se forma un lago, y en ese lago nace un loto, y de ese loto en su centro está Tara. Entonces es precisamente la compasión más refinada que pueda haber, ¿no? Otro ejemplo es también Tara, pero esta es verde. Y a mí me gusta mucho, no sé si la han visto, aquí la tenemos en el centro, es la que les da la bienvenida cada vez que cruzan la puerta, ¿no? Ahí está. No es esa. Ahí está en la fuente, ¿no? Ahí está Tara verde, y también está aquí, ¿verdad? Ay, aquí te está diciendo esta tanca que tenemos ahí a un lado. Pero ahí está Tara verde, y la diferencia con la que acabamos de ver, si lo notan, es precisamente su pie derecho. Ajá. Si se fijan aquí, Tara está sentada completamente con las piernas cruzadas, ¿no? Y Tara verde, su piecito derecho, está como a punto de levantarse. Y pues es la representación de la compasión en acción. Y a mí me gusta mucho porque su color verde, ella es consorte del Buda, aquí iba a decir Avalokiteshvara, Amoghasiddhi, que es el del éxito infalible. Y me gusta mucho porque es una indicación de que cuando actúas movido por la compasión auténtica, no hay equivocación. Tus acciones no son erróneas, no hay torpeza. Y son completamente eficientes, ¿no? Entonces es un símbolo muy, muy bonito. Tara. Otro de esos seres es Manjushri. Es el bodhisattva de la sabiduría. Todo en él es sabiduría, ¿sí? Y aquí también hay una representación de Manjushri. Él tiene en su mano derecha una espada flamígera, una espada de fuego que corta toda la ignorancia, ¿no? Y en su mano izquierda, en este caso, sostiene un loto del que en su centro, de ese tallo de loto, están los libros de Praña Paramita, la perfección de la sabiduría. Otras veces nos lo encontramos con los libros en su mano directamente a la altura del corazón, ¿no? Es el bodhisattva de la sabiduría, de la perfecta sabiduría. Y hay otro ser muy especial que es Vajrasattva. Vajrasattva en realidad es un Buda arquetípico. No es propiamente un bodhisattva, es el príncipe de la pureza. Y es el ser que nos permite reconocer, nos da luz para reconocer la suciedad de nuestras torpezas éticas, de nuestros fallos, de nuestros errores, y además nos purifica precisamente de todo ello, ¿no? Bueno, esos son unos ejemplos y hay más. Yo les presenté aquí 2 imágenes de Tara. Hay 21, ¿no? Y todas de diferente color, por ejemplo. Y hay otros bodhisattvas como Padmapani, que es el que está allá, Vajrapani y otros más, ¿no? Bueno, son unos ejemplos. Ahora, fíjense, estas representaciones visuales, de manera general, en todas las tradiciones espirituales, estas formas, esta necesidad de tener de manera visual una representación de la deidad que representa lo sublime, lo sagrado, tiene un valor simbólico y a la vez meditativo. Son apoyos, también son herramientas, al menos en el contexto budista, así son. Y la contemplación de estas imágenes puede ayudar a los practicantes budistas a profundizar, a ir más hondo en la comprensión espiritual y en las prácticas meditativas, ¿no? Ahora, como budistas, pues también buscamos inspiración en estos seres, en estas representaciones de estas cualidades. Y también lo que buscamos es conexión, una relación, digámoslo, con los aspectos más sutiles, incluso más sagrados de la mente de Buda,
de la budeidad, como decimos. De manera que podamos ir desarrollando una conexión más personal, más de yo con eso. Y pues bueno, de la manera en la que esto surge, que hacemos, pues tiene que ver con algunas formas de meditación, de contemplación, de visualización de estos seres, ¿no? Y de invocación incluso, ¿no? Bien. Ahora, algunos budistas también pueden orar y hacer peticiones a estas deidades, a estos seres, en busca de apoyo espiritual, de protección, ¿no? Después, fíjense, en etapas todavía más tardías del desarrollo del budismo, cuando llega precisamente a estas regiones del Tíbet, por ejemplo, surge una variedad nueva de representaciones mucho más coloridas, mucho más elaboradas, pues que representan seres espirituales que del mismo modo están al servicio del Dharma con la intención de apoyar a todos los practicantes para que logren la iluminación. Un ejemplo son las deidades protectoras como Mahakala. Está ese Mahakala ahí, ¿no? Entonces, ¿ven por qué les digo que son más coloridas, más particulares? Son estas deidades son generalmente invocadas para proteger las enseñanzas del Buda, para proteger tu aspiración, proteger tu intención de ir adelante. Son protectores. Y como saben que todas las tentaciones nos traen asoleados, por eso tienen esas expresiones. Son aguerridos y son férreos y son fuertes, ¿no? Pero son pura bondad, ¿no? Todos estos bodhisattvas que les presenté ahorita tienen una expresión de esta manera a las que les llamamos coléricas. Ajá. Estas formas coléricas precisamente porque tienen unos gestos así como que parecieran que están coléricos, ¿no? En el contexto de nuestra comunidad, la comunidad budista Triratna, no consideramos, no nos acercamos mucho a la contemplación de estas imágenes. De hecho, no las recomendamos, no lo hacemos los miembros de la orden, por ejemplo. Pero ahí están, forman parte de todo voy a decir como el panteón budista, de todo el conjunto de deidades, representaciones que vas a encontrar como parte de lo que es budismo. Yo lo quise traer porque yo personalmente, cuando empecé a entrar en contacto con el Dharma, y yo decía, pues me gustaría una imagen del Buda, y empecé a buscar, y lo primero que me salió fue un Buda azul. Dije, pues ¿eso qué? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir? Y muchas imágenes que para mí eran como muy confusas, que no sabía yo si eran budistas o no, pues nos puede pasar, ¿no? A mí de repente todavía me pasa, ¿no? Que veo alguna imagen y digo, a ver. Hay que detenerse un momentito y tratar de leer. Son imágenes que se leen, ajá, y tratar de leer, a ver qué elementos hay ahí que me pueden comunicar una invitación a practicar el Dharma. Ajá. Si no lo hay, pues lo descarto, ¿verdad? Entonces es muy interesante pues tomar eso en cuenta, ¿no? Bueno, ya como para ir cerrando, porque además ya me superpasé, es importante recordar que la relación con las deidades en el budismo pues es diferente, ¿verdad?, a la manera de relacionarnos como las tradiciones judio-cristianas se relacionan con su noción de Dios, ¿verdad? Es muy diferente. Tal vez te ha tocado ver que alguno de nosotros hace una reverencia ante estas imágenes, pero no es un signo de sumisión, ajá, de alguna forma, sino es más bien una profunda reverencia, un profundo respeto, una profunda admiración, la que expresan estos gestos de ¿cómo se dice? Ajá, exacto, ante la imagen del Buda
o de algún bodhisattva. La manera en la que nos aproximamos con estos seres tiene más que ver en términos de una amistad, en términos de ver al Buda como un amigo, como el mejor amigo que puedas tener, que te da el regalo del Dharma. Y tiene una banda de otros amigos que están dispuestos a hacer todo, y literalmente es todo, para ayudarte. Y que puedas contar con ellos así, como cuentas con un amigo al que le tienes la mano pidiendo ayuda. El Bodhisattva está ahí para apoyarte y para impulsarte, ¿no? O jalarte rabiosamente si es necesario, decirte, ya date cuenta, ¿no? De repente. Entonces, esa es la manera y esa es la intención con la que nos aproximamos a estas representaciones. Pues bueno, pues yo creo que hasta ahí le voy a dejar. No sé.